Filipenses 4:2 dice: ruego a Evodia y a Síntique. ¿Qué les ruega Pablo a ellos? Correcto. El siguiente versículo es Filipenses 2:2, que dice así: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El tercer versículo es Filipenses 1:27, que dice: estad solamente tengo el resumen acá. Estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes, en la parte de abajo, unánimes por la fe del evangelio. El otro versículo es Filipenses 3:16. Sigamos una misma regla en aquello que hemos alcanzado. Y el último, faltan dos. El penúltimo es 1 Corintios capítulo 1 versículo 10. 1 Corintios 1:10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo. Que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente ¿qué? Unidos. ¿En qué? En un mismo sentir y en un mismo parecer. Y ahora sí, el último es 1 Corintios capítulo 1 versículo 12. Quiero, hermanos, que cada uno de vosotros, quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo. Otro dice: yo soy de Apolos. Otro dice: yo soy de Pedro. En ese Pablo dice: yo soy de Pablo, podríamos decir las iglesias paulinas. En ese decir: yo soy de Apolos, estarían los de la iglesia de Apolinar, seguramente, los apolinaristas. O yo soy de Pedro, las iglesias petrinas. ¿Habrá alguien aquí que diga: yo soy de Wesley? Cierto que de alguna manera la palabra lo confronta a uno, y tal vez es el propósito de esta plenaria. La iglesia wesleyana y casi la mayoría de iglesias en el mundo hemos llegado a ser bastante influenciadas por las emociones. No quiero decir que las emociones sean malas, pero somos bastante influenciados, y en alguna medida la doctrina se diluye un poquito entre lo emotivo, lo pasional. Y entonces llegamos a los extremos de volvernos un poquito fanáticos, y es la idea que queremos hoy frente a esta plenaria trabajar. Y dice Pablo en resumidas cuentas: ¿acaso está dividido Cristo? No, indudablemente que no. La doctrina nos unifica, no solamente como iglesia wesleyana, sino que nos unifica con el resto de la iglesia en el mundo entero. ¿No hay amenes? Las controversias hoy día son comunes. Las controversias hoy día son comunes en las iglesias. Uno de los aspectos donde la iglesia está bastante polarizada es en temas doctrinales. Primera pregunta: ¿cuántos alguna vez han discutido un poquito con su pastor temas doctrinales? Uno. Gracias, hermano.
Uno que se animó. Los demás no. Usted dos. Ah, usted es pastor. ¿Usted discute con usted mismo o qué? Él solo en su oficina discute consigo mismo la doctrina. Entonces, la doctrina es un tema para polemizar, para trasegar, para cuestionar dónde estamos o en dónde estamos parados o qué estamos creyendo. Quiero empezar rápidamente haciendo algunos antecedentes históricos de la iglesia. La iglesia al comienzo, ¿cuándo comenzó la iglesia? Históricamente, ¿dónde comenzó la iglesia? En Hechos de los Apóstoles y un poquito antes con el Señor Jesucristo, cuando dijo: sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. Vamos a hablar de doctrina hoy y vamos a ver dónde estamos los weleyanos parados frente a doctrina. Vamos a ver dónde estamos parados. La iglesia en los primeros siglos de existencia enfrentó grandes desafíos que atentaban con desestabilizar la unidad doctrinal. No crean que es asunto de los últimos tiempos. Hay cristianos que piensan que los temas de debate son de ahora. Realmente los verdaderos debates de la iglesia estuvieron en el primer siglo. Otros movimientos que enfrentó la iglesia, entre otros, los gnósticos, el neoplatonismo, el estoicismo y el epicureísmo, entre otros, obviamente, asunto que no hay tiempo para discutir porque ese no es el objetivo principal. Vamos a poner un poquitico nuestras bases en las raíces de la iglesia, mis hermanos. Hay dos raíces que yo quiero que usted hoy defina rápido, en cuestión de un minuto. El judaísmo en extinción. Ustedes saben que para la época entre el siglo I y el siglo III, el judaísmo entra en una etapa de extinción. Comienza el judaísmo a diluirse, pero era una de las raíces de la iglesia. Noten ustedes que en Hechos de los Apóstoles y el primer siglo y parte del segundo, la iglesia prácticamente eran hermanos judíos. Los gentiles empiezan apenas a ingresar a la iglesia, pero realmente las verdaderas raíces estaban en el judaísmo. Ustedes recuerdan que en el capítulo 15 de Hechos hay un gran concilio donde se discute si los verdaderos cristianos tenían que circuncidarse o no. ¿Alguno de aquí cree que los cristianos debemos circuncidarnos? Las mujeres dicen que no. No, les pregunto a los hombres. Entonces, el judaísmo en extinción y el cristianismo incipiente son las dos raíces de los cuales surge la iglesia. Del judaísmo, ¿qué heredamos? El Antiguo Testamento, el celo por las raíces y las tradiciones. ¿Cuántos son celosos de nuestras raíces? 5. Bueno, está bien, siempre hay uno que otro. 6. Entonces, creo que es importante que seamos celosos de nuestra doctrina. Eso es importante. Pero también del cristianismo, ¿qué heredamos? Heredamos el celo por la predicación del evangelio. Si los judíos defendían la tradición, los cristianos defendían la propagación. Digan amén. Entonces podríamos decir, ¿dónde está la iglesia weleyana en este momento en esas dos raíces? ¿En el celo por la tradición o en el celo por la propagación? A ver, los que levantan la mano por la tradición. No, ni uno. Por la propagación, todos. Quiere decir que entonces ustedes se salieron del judaísmo. Bueno, está bien, no lo discuto. Eso es asunto de nosotros mismos, la convicción. Pero noten ustedes que esas dos raíces las tenemos por naturaleza. Que algunos ya las olvidemos, eso ya es otro tema, pero en realidad las tenemos. Bueno, entonces rápido, me dispongo en 5 minutos decir esto. Entre el siglo III y IV, la naturaleza de Dios era el tema de discusión ahí entre la iglesia. La naturaleza de Dios, ¿cómo era Dios en realidad? Se discutía. Un Dios en 3 personas, se discutía sobre si Dios era trino o no. Este tema doctrinal está superado hoy día. Digan amén. ¿Por qué?
Porque hoy nadie duda que Dios es trino, a excepción de los pentecostales unitarios, algunos testigos de Jehová y un que otro wesleyano. Un que otro wesleyano por ahí duda todavía si Dios es trino o no. A ver, ¿cuántos wesleyanos trinitarios hay aquí? Eso ya. Y mire, uno que otro que no levantó la mano, ahí está. Uno que otro se quedó con la mano abajo dudando si Dios es trino o no. Algunos de los postulantes de esa doctrina unitaria se conoció como el señor Sabelius, o sea, los sabelianistas, y otro el señor Arrio, o sea, los arrianistas. ¿Hay arrianistas aquí? Por el siglo V aproximadamente vinieron los debates teológicos sobre la antropología, es decir, la esencia del hombre, el hombre como espíritu, como alma o como cuerpo. Comenzaron las discusiones si el hombre era solamente materia y espíritu, o si el hombre era espíritu, alma y cuerpo. Para ello, en ese siglo V, por ahí teníamos unos doctores muy famosos que la historia de la iglesia los recuerda, como el hermano o padre de la iglesia Agustín, San Agustín. Y el contrincante de San Agustín, ¿sabe quién era? A ver, ¿quiénes eran? Pelagio, o sea, los pelagianos. Estaban los agustinianos y los pelagianos, los que decían el hombre es materia y espíritu en esencia, y los pelagianos que decían no, momentico. Y comenzaron a discutir sobre la esencia del hombre. Los que creen que el hombre en esencia es espíritu y cuerpo, manos arriba. Ajá. Y los que dicen no, el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Padre de gloria, ten misericordia de nosotros. Bueno, entonces, eso es un tema que lo vamos a discutir después en los institutos bíblicos. Eso no es un tema para esta plenaria. El siguiente siglo vienen las controversias sobre la cristología, es decir, sobre si Jesucristo era verdadero Dios o verdadero hombre. Habían los que discutían que Jesucristo tenía parte de la naturaleza era humana y parte de la naturaleza divina. Ahí tenemos a un señor Apolinar que trataba de discutir eso. Los apolinaristas que discutían el tema de la cristología, y había otro señor en la época que se llamaba Nestorio, que también discutían sobre si la naturaleza de Cristo era solamente humana o también divina. Y también entraron los monofisitas y los seguidores de Eutico, los eutiquianistas. ¿Por qué estoy discutiendo esto? Porque en realidad era parte de la problemática de la iglesia. Hoy día, no me le bajen porque mi garganta ahí sí se acaba de morir. Entonces hoy día, muchos hoy día disfrutamos de la esencia de la cristología. Hoy día en la iglesia, nosotros sabemos que Jesucristo es el Señor, que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, pero nadie sabe el trasegar de la iglesia en los primeros siglos, cómo se discutía esto y cómo se levantaban doctrinas fuertes dentro de la iglesia, doctrinas herejes que decían no, Cristo aparentemente parecía ser hombre, pero realmente era Dios totalmente. ¿Alguien aquí discute si la naturaleza de Cristo es más divina que humana o más humana que divina? ¿Quién piensa aquí hoy que Cristo en esencia era divino? La parte humana fue solamente un estuche que Dios usó para manifestarse a los hombres. Poder de Dios. ¿Por qué? Porque hay de los que piensan que Cristo aparentó ser humano, pero en realidad no fue tan humano. Entonces uno dice, ¿dónde estamos los cristianos hoy día y qué creemos? La mayoría de cristianos hoy día creemos cosas, las damos por sentado, porque hubo siglos de historia donde la iglesia trasegó, caminó, discutió.
Y para ello llegaron a sacar grandes conclusiones de las cuales la iglesia en los próximos 500, 800 años habría de disfrutar. Yo soy de los que creo que la iglesia hoy disfruta de una herencia, de una tradición doctrinal de los primeros siglos. Y fue necesario que se levantaran hombres en la iglesia que defendieran la doctrina. Digan amén. Es necesario que haya hombres y mujeres que defienden la doctrina a capa y espada. Aleluya. Luego, ya para el siglo X y XII, vino la controversia sobre la soteriología, o sea, la discusión sobre la salvación. ¿Cómo se opera la salvación? La salvación es por expiación, la salvación es por justificación, la salvación es por la fe, la salvación por las obras, la salvación por gracia. Hubo un siglo y casi dos de discusiones donde se discutía cómo se llegaba a ser salvo en la iglesia. Muchos de nosotros hoy no discutimos eso porque ya se discutió, pero es importante saberlo. Y por último, en el siglo XVI estaban las discusiones sobre la eclesiología. Las discusiones sobre la iglesia. Precisamente fue en ese siglo donde ocurrió la reforma protestante, donde en realidad se defendía cuál era la verdadera iglesia, cómo debe ser la verdadera iglesia. Y para esta época la iglesia romana era fuerte en el mundo, pero también hubieron hombres como Martín Lutero, como Juan Calvino, que enfrentaron un monopolio a nivel mundial y dijeron: la verdadera iglesia no es la de las torres altas, la verdadera iglesia no es la de los dogmas, la verdadera iglesia es aquella que ha tenido un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo. Entonces ya son temas debatidos, pero yo lo que quiero decir, por qué razón hoy los traemos a esta mesa. Y por último, en el siglo XVI, XVII y XVIII vinieron las controversias sobre el racionalismo, el romanticismo, el existencialismo. Y además se controvertiaba sobre el amilenialismo, el posmilenialismo, el premilenialismo y todos estos temas que todavía algunos discuten. Personalmente yo era un apasionado de los temas apocalípticos hasta hace unos años, para nostalgia de algunos. Cuando me invitan a dictar Apocalipsis, yo saco el cuerpo, yo hago malabares para no enseñar el libro de Apocalipsis, no porque no sea Biblia, sino porque es un libro complejo en el cual muchos cristianos se enfrascan y pierden el norte y la doctrina de la iglesia por dispensar sobre temas: si Cristo viene antes del milenio, después del milenio, si Cristo viene antes de la gran tribulación o después de la gran tribulación, cuando en últimas, sea antes o después, hay que estar preparados. Entonces ustedes ya lo sabían. Renato Descartes decía, por ejemplo, que solo por la razón se podía conocer las verdades universales. Él era uno de los grandes defensores del racionalismo. Pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es la doctrina en medio de nosotros. Ahora vamos a hablar de las acciones históricas de la iglesia. Las acciones históricas de la iglesia. Pasemos a la siguiente. Exactamente, esa es la que sí. Muchas gracias. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben la historia del canon bíblico? Porque noten ustedes que la iglesia tuvo que accionar sobre el canon bíblico, el credo apostólico y las respuestas de los padres de la iglesia. Era necesario que la iglesia se manifestara. Y la iglesia no podía callarse ante los fenómenos que se estaban dando en el mundo. Como creo, mis hermanos, que la iglesia no se puede callar en este tiempo. La iglesia, para mí, cumple un papel profético en este tiempo. Y la iglesia no se puede callar, porque la iglesia precisamente representa a Dios en el mundo. Por esa razón me tomo un poquito de agua. Era necesario que la iglesia se manifestara. Voy a hablar un poquitico acerca de ese canon bíblico rápidamente,
para que ustedes tengan una pequeña idea, la iglesia primitiva usaron criterios para el canon bíblico, es decir, para los libros de la Biblia. Noten ustedes que hasta Martín Lutero llegó a dudar si Santiago debería estar en la Biblia o no. Martín Lutero llegó a decir que Santiago no debería estar en el canon bíblico. Mire usted, y estamos hablando de Martín Lutero, que estaba en el siglo ¿cuál? En el siglo XV, XVI, y Martín Lutero todavía dudaba de eso. ¿Por qué? Porque el trasegar del canon no fue asunto de un día. La iglesia trabajó y trabajó y trabajó sobre el canon. Yo les voy a dar rápidamente, casi a modo de dictado, los criterios que la iglesia tomó en cuenta para que los libros sagrados estuvieran en el canon. Mire, por ejemplo, este criterio la iglesia lo trabajó por mucho tiempo: la antigüedad. Los escritos deberían ser tan antiguos en tiempos los más cercanos a Jesús o a los apóstoles. Es decir, para que un libro fuera sagrado, debería ser un libro antiguo, no un libro de los más recientes. Ese fue uno de los criterios que la iglesia tuvo en cuenta. Otro, que fuese un libro apostólico. ¿Qué quiere decir? Que los escritos deban haber sido escritos por un apóstol, por ejemplo como Pablo o como Pedro o como Juan. No cualquiera podría ser autor de un libro para que fuera sagrado, tenía que ser apostólico. Ese era otro criterio. Un tercer criterio es precisamente que fuera católico. ¿Por qué católico? Porque católico no es la iglesia romana, católicos somos todos. Algunos dijeron sí, yo no sabía. ¿Cuántos católicos hay acá? Vea, a excepción de muchos. Católico significa universal. La iglesia es universal, y por eso, para que un libro fuera sagrado, debería ser universal. Es decir, que su lectura fuera por todas las iglesias en el mundo conocido entonces. Y otro criterio era que fuera ortodoxo. Es decir, el libro debía estar en armonía con el resto de las teorías neotestamentarias. Es decir, un libro no podía ser una isla aparte. Un libro tenía que estar en consonancia con toda la doctrina del resto de los libros sagrados. ¿Están de acuerdo? Otro criterio era que fuera profético. ¿Qué quiere decir? Que concordara con las enseñanzas de los profetas. Noten ustedes que muchos de las referencias de Jesús y los apóstoles en el Nuevo Testamento concuerdan con los profetas del Antiguo Testamento. Y un penúltimo criterio era que fuera didáctico, es decir, que su contenido fuera enseñable en la iglesia. No podía ser un libro extraño a la enseñanza de la iglesia. Y por último, un libro que fuera relevante, que sus enseñanzas fueran aplicables al contexto actual. Eso en cuanto al canon. Permítame hablarles rápidamente, ahora sí, devolviéndonos un poquito al anterior, hermano, el tema del credo apostólico. ¿Cuántos de ustedes aquí han oído hablar del credo apostólico? ¿Por qué el credo apostólico? Se habla del concilio de Nicea. En el año 325 hubo en la ciudad de Nicea un concilio donde se reunieron los obispos de todo el mundo, los padres de la iglesia, los jerarcas, los obispos. Los líderes principales de la iglesia se reunieron para discutir acerca de doctrina. Y en resumidas cuentas, después de varios meses de trabajo, desde el 20 de mayo del 325 en adelante, les quedo debiendo la fecha exacta, pero en el año 325 y a partir del 20 de mayo se celebró este concilio, y por varios meses, aproximadamente 6 meses de concilio, la iglesia llegó a una conclusión. Encontraron en el seno de la iglesia que era necesario hacer una gran declaración y un credo apostólico. Ahora bien, para no demorarme mucho, voy a mencionar el credo apostólico, el cual quiero que todos lo aprendan de memoria.
Diga conmigo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor no creado. Exactamente, creador no creado, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, en la vida eterna. Amén. Algunos se aprendieron solamente amén. El credo apostólico, credo que surge precisamente por aquello de lo que creemos en el seno de la iglesia. Este credo apostólico, se lo voy a decir en palabras sencillas, este credo no es de la iglesia romana, este credo es de la iglesia cristiana, este credo es de la iglesia universal, que la mayoría se la dejamos a la iglesia católica como si fuera un credo católico romano, pero en realidad es un credo que concuerda perfectamente con lo que creemos como cristianos, ¿o no? Algunos todavía están como medio asustados. Ok, el credo apostólico. Y con eso llegamos a la iglesia wesleyana. Ahora bien, vamos a hablar de nuestra doctrina wesleyana hoy. Porque la iglesia wesleyana aparece, pero no aparece como una incidencia, como un accidente. La iglesia wesleyana aparece por un propósito de Dios. La iglesia wesleyana llega en el año 1000. A ver, padres apostólicos, ayuden. 1738, 35, 38. Llega la iglesia wesleyana y llega por un propósito de Dios. Ustedes conocen la historia de la iglesia wesleyana. No vamos a hablar de la historia de la iglesia wesleyana, sino que vamos a hablar de la doctrina wesleyana como tal. Entonces, hablemos un poquitico de nuestra nación en Colombia. Los primeros misioneros trajeron el evangelio a Colombia, diga conmigo, con gran sacrificio. A mí me parece, hermanos, que debemos valorar que los misioneros que llegaron a Colombia no llegaron de turistas. Llegaron bajo amenazas, bajo persecución. Si tuviéramos aquí a los ancianos que todavía recuerdan esa historia primaria de la iglesia en Colombia, nos contarían historias tremendas, ¿cierto, pastor Héctor? Por ahí está el pastor Miguel, pero si lo llamamos aquí, mi conferencia habría que dilatarla otra media horita. Pero pastor Miguel, él y el reverendo Joaquín y el reverendo Efraín y todos los que terminan en in, ellos saben ellos saben los sufrimientos de la iglesia en Colombia. Pastor Miguel, que ustedes lo ven allá, él sobresale por la estatura y también por la doctrina. El pastor Miguel sabe que en el municipio de Río Negro lo bajaron de la tarima a planazos con un machete y lo metieron a la cárcel. ¿Sí o no? Ella levantó la mano diciendo que sí. Y así por el estilo, pastores, reverendos y ministros les tocó pagar altísimo precio por predicar el evangelio en Colombia. Ellos plantaron iglesias con la base de la doctrina de la santidad. La iglesia wesleyana nace bajo un lema, diga santidad a Jehová. Es el lema de la iglesia wesleyana. Ellos sabían quién era Juan Wesley, ¿sí o no? Las enseñanzas eran bíblicas, por lo menos eran celosos con la Biblia, con la doctrina. Heredamos de ellos un manual de gobierno en el que se consolida no solo la estructura administrativa, sino también los principios doctrinales. Y me parece tan encomiable de decir esto, porque nuestros primeros padres
en la iglesia wesleyana de verdad nos dejaron un legado muy bonito, pero que creo yo en esta conferencia y en esta plenaria que con el paso de los años vamos o hemos ido perdiendo un poquito esa fuerza, esa esencia, esa doctrina, por varias razones. Hoy día uno pregunta: ¿quién es Wesley? ¿Quién es Wesley? Y los hermanos de Zamora dicen: pues el hijo de Harold. Ese es Wesley, porque no conocen otro Wesley. No hay otro Wesley por ahí. De los orígenes wesleyanos nos queda muchas veces el solo nombre, Wesley. ¿Pero qué? Bueno, sí, hay un colegio wesleyano. Hay colegio wesleyano, hay fundación wesleyana, hay instituto wesleyano, hay cooperativa wesleyana, hay empanadas wesleyanas, tamales wesleyanos. Pero en realidad sobre la esencia doctrinal a veces poco. La pregunta que nos tenemos que hacer entonces es: ¿dónde está nuestra doctrina y en lo que creemos? El punto es cómo unir la doctrina wesleyana y la teología bíblica, porque si bien es cierto que la teología es muy amplia y no abarcaremos como wesleyanos toda la teología bíblica, la iglesia wesleyana se especializa en una parte de la teología, pero por lo menos nuestra doctrina reza que creemos, al igual que el credo apostólico, creemos también en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y creemos que Jesús nació de la Virgen María. Una vez una hermana casi se desmaya porque yo dije que yo prediqué un sermón que de la mano de la Virgen llegamos a Jesús, y esa hermana casi se va de la iglesia porque yo dije eso. Pero uno no puede ignorar que la Virgen María es la madre de Jesús y que fue santa y que sigue siendo santa, al igual que ustedes. Ok, entonces esa doctrina wesleyana hay que volverla a interpretar y a reinterpretar a la luz de la palabra de Dios. Hay que volver al manual de gobierno de la iglesia wesleyana. Hay que volver a la santidad wesleyana, digan amén. Hay que amar la doctrina wesleyana. Hay que volver a la esencia wesleyana de la disciplina y el orden. Yo creo que la doctrina wesleyana, hermanos pastores, concuerda con el himno nacional, ¿cierto? La disciplina y el orden. Y eso hay que volver allá. Hay que volver al celo wesleyano. Hay que recuperar la pasión wesleyana. Y hay que volver a la pureza wesleyana. Y creo que hay que volver a esos temas fundamentales de la iglesia wesleyana. Yo creo, mis hermanos, que la santidad es fundamental en la iglesia. El evangelismo es fundamental. Eso no lo podemos dudar. La autoridad de la Biblia en la iglesia wesleyana es fundamental. La doctrina es fundamental. Yo creo que la Trinidad entre nosotros es fundamental. La segunda venida de Cristo es fundamental. La salvación es fundamental. De eso va a hablar el pastor Walter ahorita en el taller. De la santidad va a hablar el pastor Javier Ahumada. Y de los 5 pilares, que yo solamente tengo una, de los 5 pilares del protestantismo va a hablar el pastor Héctor. Digo que yo solamente tengo una porque va a hablar de 5 pilares y yo solamente tengo una pilar. Yo creo que el bautismo es fundamental y la Santa Cena es fundamental. Hay cosas que son fundamentales y que no las vamos a discutir mucho porque son fundamentales, pero hay cosas que son para mí discutibles, donde hay que ser tolerantes y no vamos a ser tan cortantes, porque es precisamente ahí donde está el juego de la doctrina de la iglesia, para discutirlo. Y en realidad nadie se va a condenar si dice que el ser humano es solamente cuerpo y espíritu. Otros dicen no, es que es cuerpo, alma y espíritu. Y eso no es un tema que condena o salva. Simplemente son controversias que a algunos les gusta trabajar, pero no son fundamentales para la salvación del hombre. Entonces la teología y la doctrina, debemos ser bíblicos con la doctrina wesleyana.
Porque si bien es cierto que la iglesia wesleyana es una iglesia denominacional, es la denominación wesleyana, también es cierto que la iglesia wesleyana es bíblica. Apenas uno dijo amén, oiga. 2 con el pastor Héctor, oiga. 3, 4, 5. La doctrina wesleyana tiene que ser bíblica, o si no, empaque y qué. Y vámonos, porque es que no somos bíblicos, entonces ¿para dónde vamos? Entonces, la iglesia wesleyana es parte del cuerpo de Cristo en el mundo entero. Y aunque somos iglesia wesleyana, formamos parte de la iglesia universal, o sea, de la iglesia católica. Volví a confundirlos. Dijimos que la iglesia universal significa católica, y como somos universales, somos católicos. Entonces, que la iglesia wesleyana es una iglesia universal, por lo tanto es católica. Y volví a confundirlos. Exactamente, somos católicos, no romanos, exactamente. Entonces cumplimos así una función específica en la iglesia wesleyana en el mundo. Una función específica. Si nadie defiende la doctrina de la santidad, la iglesia wesleyana la defiende. Si nadie defiende la disciplina y el orden, los wesleyanos la defendemos. Entonces, por esa razón es importante que la iglesia wesleyana defienda la doctrina que predicamos. Entonces vamos a hablar de las reflexiones teológicas hacia el interior de la iglesia wesleyana. Hoy día se hace teología sin Biblia, desafortunadamente. Se hace teología sin Biblia. Mire, por ejemplo, esto. Hoy día no se pide a Dios. Lamentablemente, hoy día casi no se pide a Dios. Hoy día, ¿qué se hace? Se declara la palabra. Yo declaro que estoy sano. Yo le pregunto, ¿eso es bíblico? Entonces, si yo estoy enfermo, ¿qué dice la Biblia? Pídale a Dios que lo sane. Pero yo me declaro sano. Entonces, si yo me declaro sano, ¿dónde queda la Biblia? Pues entonces la Biblia hay que guardarla, porque ya va sobrando. Cuando la Biblia dice, si alguno está enfermo, simplemente haga oración y pídale a Dios que lo sane. Y como no vieron a menos, yo sigo. Entonces, hoy día no se levantan las manos al cielo. ¿A dónde se dirigen? Sí, miren ustedes, ¿a dónde se dirigen las manos hoy día? Al altar. Dirija la mano para acá, hermano. Dirija la mano, levante la mano para acá. Mire, ya lo hice. No, le estoy diciendo el ejemplo. Estamos tan acostumbrados que ya las pusimos allá. Cuando realmente la Biblia dice levantad las manos a Dios. Entonces, mire que vamos haciendo doctrina a veces sin mirar la palabra, sin mirar la Biblia. Hoy día no aceptamos el dolor, lo rechazamos en el nombre de Jesús. Lo rechazamos en el nombre de Jesús. ¿Ustedes se imaginan a Cristo rechazando el dolor de la cruz? Yo rechazo la cruz. De hecho, Pedro le proponía eso a Jesús. Maestro, ¿cómo va a sufrir? Usted no puede sufrir. Usted es el Hijo de Dios. No va a sufrir. ¿Cuántos aquí rechazan el dolor en el nombre de Jesús? Bueno, ya la cogieron. ¿Cierto? Porque no aceptamos un momento difícil que puede ser de parte de Dios y lo rechazamos. Cuando realmente, mire, escuché un predicador que dijo estas palabras para que ustedes se sorprendan. Un predicador dijo, pobrecito Pablo, dijo estas palabras hace menos de 50 años, lo dijo hace 30. Dijo, pobrecito Pablo que no conoció la teología de la prosperidad. Porque si Pablo hubiera conocido la teología de la prosperidad, no hubiera sufrido tanto como sufrió. Ahí le cuento esa. Pobrecito Pablo, imagínense. ¿Por qué? Porque hay gente que hace doctrina o teología sin Biblia y van haciéndose ideas al aire. Entonces, ustedes se imaginan a Pablo rechazando en el nombre de Jesús el naufragio a Roma. Imagínenselo. No vemos en la Biblia que el profeta Daniel haya dicho renuncio al foso de los leones. No, hermano, ya le figuró, mi hijo, vaya de para allá.
O no me imagino a Pablo declarando, como se hace hoy día: declaro en el nombre de Jesús que no voy a comparecer ante el César. Miren ustedes cosas como estas. Y hoy día hemos confundido la fe con declaraciones positivas, porque la Biblia enseña claramente que la fe es la certeza de lo que no se ve. Y no necesariamente una declaración positiva hará que sea fe. La fe en la Biblia es creer que saldremos adelante aún en la adversidad. Por eso la Biblia dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué es una doctrina? Una doctrina entonces es un conjunto global de concepciones teóricas de una organización que enseña a sus feligreses y espera que estos las aprendan y las reproduzcan. ¿Qué es doctrina? Es el conjunto de principios, enseñanzas o instrucciones que se consideran como válidas y que pertenecen a una escuela, que puede ser escuela literaria, filosófica, política, militar o religiosa. La doctrina se relaciona con la disciplina y con todo lo que sea objeto de enseñanza, que pueda propagarse de diferentes maneras, como a través de la educación, la predicación, de las opiniones de las personas reconocidas, o con autoridad de la literatura e incluso de las religiones. Ejemplo de doctrinas básicas. Mire esto, por ejemplo. Una doctrina básica: Dios es trino. Dicen amén. Dios se reveló por la palabra escrita en la Biblia. ¿Cuántos de aquí saben que Dios se ha revelado de dos maneras al mundo? No más de dos. La primera revelación de Dios al mundo, ¿cuál fue? La palabra escrita. ¿Cuántos dicen amén? Y la segunda revelación, ¿cuál fue? La palabra encarnada, o sea, su Hijo Jesucristo. Dios se ha revelado al mundo en las Escrituras y en Jesucristo su Hijo. No hay más revelaciones. No es: Señor, revélame la verdad. Ya la reveló. Es simplemente decirle: Espíritu Santo, ayúdame a entender tu revelación, para poder entender así las Escrituras. Dios se encarnó, siendo Dios Espíritu, se manifestó en carne por medio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dios fue muerto y sepultado, siendo Dios y viviendo en la carne, murió como todos los seres humanos. ¿Sabe qué enseñaron algunas herejías antiguamente? Que Cristo no había muerto, que aparentó estar muerto. Se hizo el bobo ahí. Se hizo el dormido y al tercer día se despertó y salió corriendo. Yo creo, al igual que todos los cristianos en el mundo, que Cristo murió verdaderamente y que realmente resucitó. Ok. Dios resucitó y ascendió. Dios ha ascendido, la presencia, en presencia de sus discípulos que lo vieron ascender al cielo, y ascendió en presencia de todos. Y por esa misma presencia un día volverá ante los ojos de todos. Eso lo creemos. Creemos en la segunda venida de Cristo Jesús. Lecciones que debemos aprender hoy día. Mire, hermanos, mantener la unidad en la esencia doctrinal. Mantenerla. Bueno, aquí déjeme esa por favor un segunditico. Devuélvamela un segunditico nomás. Yo hago una alusión a esa nota que hay ahí. Dios se reveló en carne. No, la anterior. Dios se reveló en las Santas Escrituras. ¿Alguien dice sí? Dios se reveló en carne. ¿Cuál es la respuesta? ¿La salvación es por fe? ¿La santidad se practica diariamente? ¿La iglesia es universal o local? ¿Y local no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Las dos. ¿El Espíritu Santo empodera a la iglesia con dones y ministerios? Bueno, entonces vamos bien. Mantener la unidad en la forma. Aceptar nuestro distintivo denominacional. Mire, hermano, yo creo que la iglesia weleyana tiene un distintivo que está por salir. La iglesia weleyana, en esta plenaria estoy proponiendo que hagamos una declaración weleyana para el mundo. Es decir, no es que seamos la única iglesia, sino que hacemos un aporte a la iglesia universal.
y de repente tenemos que aprender a creer esto. Mire, colóqueme la imagen del pescadito, hermano, por favor. Ese pescadito. ¿Cuántos conocen la figura del pescadito? ¿Qué dice el pescadito? ¿Qué dice? Ictus. ¿Y qué quiere decir ictus? La I quiere decir ¿qué? La I es la inicial de Jesús. Y Jesús y la X se traduce como Cristo, de Christos, porque el Cristo es una palabra gutural, una letra gutural que sale de la garganta muy adentro. Christos. Entonces, Jesús Christos, la T que aparece ahí es una T, no es una O ni una cero, es una T que se conoce como la teta. Teta. Esa teta es la T de Dios. Entonces Jesús Cristo, Dios, y la Y de son de hijo. Dios es Cristo, Dios Hijo, y la última es Savior, que es Salvador. Es decir, el pescadito con esa insignia estaba diciendo: yo creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y eso decía toda una doctrina. Ese era un resumen doctrinal. Así que ese pescadito no lo ignoren, porque de alguna manera es una raíz que traemos de atrás y no lo deberíamos perder. Entonces, debemos mantener la doctrina en la raíz y en la forma. Aquí la tenemos. Aquí tenemos una raíz, pero también tenemos una forma de creer. Lo que pasa es que la iglesia antiguamente tenía símbolos, hoy día no tenemos. Hoy día los únicos símbolos de nosotros, ¿cuáles son? Bueno, el loguito, sí. El loguito, la palomita wesleyana. Pero esa palomita hay que perfeccionarla, obviamente, ¿cierto? Me imagino, porque ahí dice GTC. Bueno, ¿usted sabe qué quiere decir GTC? Oiga, sí, están bien adoctrinados, sí, está bien. Ok, en conclusión, vamos a hablar rápidamente los 5 pilares wesleyanos. Aquí los tenemos, rápido. 1, primer pilar wesleyano, la esposa de Felipe Camacho. No, eso no. Primer pilar wesleyano: unidad en lo fundamental. Yo digo que la iglesia wesleyana tiene que apuntar a lo fundamental. Número 2, respeto en la diversidad. Es decir, hay cosas que no deberíamos discutir. Yo las llamo discusiones ¿qué? Bizantinas. Discusiones bizantinas que no lo que hacen es dividirnos, más bien. Y hay que apuntarle a lo fundamental y respetar la diversidad, pero no la diversidad que propone el pastor Wilder con el Partido Verde. No, esa no. Esa diversidad es otra. Hablo de la diversidad doctrinal. Metimos buen política ya, hermano. 4, lealtad en lo doctrinal. Mire, la doctrina, debemos ser leales a lo doctrinal. ¿Ese es tercero? No, 1, 2, 3, 4. Lealtad en lo doctrinal, 4. Y 5. ¿Cómo así? Yo tengo 5. Unidad en lo fundamental, respeto en la diversidad, amor en la diversidad. Sí, señor. Hay momentos en que uno puede ser adverso al otro, no para pelear ni para rebelarse, simplemente no estoy de acuerdo. Y no estar de acuerdo no quiere decir ¿qué? No quiere decir Satanás. No, simplemente no está de acuerdo. Pero hay que amar a ese hermano, aún así que por alguna razón no logre estar de acuerdo. ¿Cuántos aman al hermano aunque no está de acuerdo? Bueno, está bien, todavía hay buena. Y viene lealtad en lo doctrinal. Yo creo que la doctrina sí hay que ser leal, hermano. Para mí los cristianos wesleyanos debemos ser leales a la doctrina, amén. Y por último, obediencia a la autoridad. Digan amén. La autoridad Dios no la puso para molestar,
La autoridad Dios la puso para bendecir. Y creo que Dios puso autoridades en la iglesia. Lo dijo Pablo a los Efesios desde la palabra de Dios. Dios puso en la iglesia primeramente ¿qué? Apóstoles. Diga, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahí están. Y ahí están los líderes de la iglesia, y hay que valorarlos, amarlos y respetarlos. Entonces esos son los 5 pilares de la iglesia. Eso no se puede pasar por alto. Y voy llegando al final para decir esto, mis hermanos. ¿Cómo detectar una falsa doctrina? ¿Usted cómo detecta que algo es falso? Sí, pero dígamelo en términos más coloquiales. Eso, mire, aquí el hermano está inspirado, está lleno del Espíritu Santo. Para usted saber si algo es falso, necesita tenerlo verdadero en la mano. Digan amén. ¿Cómo sabe usted que un billete es falso? Porque usted conoce el billete verdadero. Entonces, los cristianos debemos tener claridad y criterios establecidos para identificar una doctrina errónea. Mire, por ejemplo, ya lo habíamos dicho. Veamos algunos ejemplos. Dios se reveló en las Escrituras. Dios se reveló en carne. La salvación es por fe. La santidad se practica diariamente. Esos temas y esas preguntas nos hacen llegar a la doctrina verdadera. Es decir, ¿cómo saber que una doctrina es falsa? Cuando yo estudio la doctrina verdadera. Y ahí comienzo a encontrar que alguien no está en la verdad, porque yo ya la conozco y por lo tanto yo sé que no está enseñando lo correcto. Entonces, en conclusión, tengo aquí ejemplos de unidad doctrinal. Tengo siete elementos que los voy a leer y usted simplemente los graba. Ahí los tenemos. Ah, no, esa no es. ¿Hay otra por ahí al final, hermano? Después de esa. Ese es un ejemplo de unidad doctrinal. Eso es como una declaración, pero no es la que yo buscaba. Aquí las tengo. Mire, ejemplos de unidad doctrinal. Número 1, tengo 7, anótelos. Número 1, aceptando la Biblia como la máxima autoridad en la iglesia. ¿La puede anotar? Así es que esas son. Ah, pues es que esas son, hermana. Es que no, hermano, pero es que yo buscando el agua tibia ahí, hermano. Ahí la tenemos. Aceptando la Biblia como máxima autoridad. Número 2, conservando el credo apostólico. Miren, no echen a perder el credo apostólico. No lo pierdan. No es la Biblia, pero es una gran herramienta para defender una doctrina. Número 3, aceptando los pilares del protestantismo. ¿Cuáles son? ¿Ya lo olvidó? Ahorita el pastor Héctor se los va a dictar otra vez ahorita. Los 5 pilares del protestantismo. Tercero, 4, elaborando la confesión wesleyana. Mire, hermanos, esta es una propuesta que queda sobre la mesa, pastor Héctor, pastor Walter, pastor Javier. Debemos trabajar una declaración wesleyana. Hay que trabajarla. Como en resumen, el aporte de la iglesia wesleyana al mundo. Esto es lo que creemos en la iglesia wesleyana. Número 5, hay que tener un distintivo denominacional. Los que fuimos al seminario bíblico, recuerdo que una vez, yo no sé si el pastor Héctor le tocó, el pastor Walter, nos tocó hablar del distintivo denominacional, ¿sí o no? Nos tocó presentar la iglesia wesleyana en el seminario. Y eso, como hay tantas corrientes doctrinales y teológicas, ay, esos otros estudiantes decían: uy, hermano, ¿ustedes creen eso? ¿Ustedes creen eso? Cuando les presentábamos que la iglesia wesleyana creía en la santidad, uy, ustedes son así, ¿verdad? ¿Ustedes creen eso? Porque hay muchas iglesias en el mundo que no creen en que la iglesia puede ser santa. Pero nosotros sí creemos. Pero si usted presenta eso a otra doctrina, le parece raro, le parece fanatismo. Número 6, respetando la diversidad local. Yo creo que esta es una conclusión muy importante, que considero las iglesias locales tienen cosas que son muy propias de la iglesia local y que de alguna manera eso formaría parte de un ejemplo de unidad.
donde yo mire, por ejemplo, que el pastor Javier en Bogotá hace algunas cosas locales que yo no las hago, pero que son propias de la iglesia de él, ¿sí o no? De pronto en Bucaramanga bautizan la gente con la cabeza para abajo y no para arriba, pues por decir algo. Ahora, ¿por qué en las iglesias bautizamos la gente siempre con la cabeza, con la boca para arriba? ¿Y por qué nunca la bautizamos con la boca para abajo? Pero si hay un pastor que lo quiere hacer con la boca para abajo, ¿estaría pecando? Ensayemos. Lo importante es mojarlo, no bautizarlo. Pero quiero decir que hay cosas locales que no necesariamente riñen con la unidad, simplemente son formitas internas de la iglesia que permiten que yo aprenda del pastor Javier, que yo aprenda del pastor Héctor, y que el pastor Walter aprenda del pastor Héctor, y el pastor Héctor de Walter, y Walter de mí, y yo de Walter. ¿Sí me entiende? Cada uno aprendemos de los otros en cosas que son prácticas y que no nos dañan la unidad. Digan amén. Ok, porque yo digo una cosa y con esto termino, honrando a las autoridades de la iglesia en Colombia. Ese es el último elemento que yo llamo de unidad. ¿Por qué? Porque Dios, para mí, un punto importante que demuestra que estamos en unidad es rodeando nuestras autoridades, amándolos, valorándolos y respetándolos, y ayudándoles al crecimiento espiritual y ayudándoles al crecimiento de la iglesia. Y yo termino con estas palabras. ¿Cuántos anhelarían ponerse la camisa huelellana? Esa es una buena pregunta del pastor Javier. ¿Sabe por qué? Porque usted se puede poner la camisa y aún así no ser huelellano. Porque el problema no estaría en la camisa, el problema estaría en el corazón. Entonces usted se puede poner la gorra huelellana, la camisa huelellana, el credo huelellano, todas las formas huelellanas, y su corazón sigue siendo pentecostal. Entonces es ahí donde está el problema, no en la camisa sino en el corazón. Y por eso el problema de la doctrina no es que todo mundo confiese que es de la iglesia huelellana, sino que practique la doctrina huelellana, que la viva, que la sienta, que la participe, que haga las cosas como la iglesia huelellana está trabajando hoy en el mundo.